Hagamos democracia. Hagamos democracia. Se difunde a través de todas las emisoras Herbol en Bolivia. Bien, comenzamos acá nuestro programa. Está en el estudio el exministro de Justicia, Iván Lima, a quien le agradezco por haber llegado acá hasta el estudio de Herbol. Iván. Muchas gracias, siempre es un honor estar en Herbol. Les agradezco siempre por el espacio y a sus órdenes. Bien, dijimos que vamos a hablar de política, de la coyuntura que estamos viviendo. Ya falta menos para el 17 de agosto. La impresión que tenemos los bolivianos es que vamos a llegar y vamos a poder ejercer nuestro voto ese día, el 17 de agosto. Ahora, en estos prolegómenos, Iván, siempre hay temas que aparecen de pronto, y uno de esos temas es el tema de la unidad de la izquierda. El presidente dijo que él iba a interceder, pongamos esa palabra entre comillas, para ver si es posible esa unidad de la izquierda en Bolivia. No sé si los partidos como Morena, el Movimiento al Socialismo, cuyo candidato es Eduardo del Castillo, Andrónico Rodríguez, Eva Copa, me olvidaba citar, de Morena, están o en esa ala de la política boliviana hay una predisposición a esto que se llama unidad de la izquierda. No sé cómo ha visto eso usted. En el comunicado que salía hoy, a los 45 años de la muerte de Marcelo Quiroga, de parte del presidente Arce, en el que el motivo principal es la unidad, y en el llamado que hizo esta semana, hay unas líneas que los que lo conocemos podemos darles mayor importancia que todo el contenido. Dijo algo que nunca había dicho antes: los partidos con y sin personería, las organizaciones y los movimientos sociales. Le ha hablado claramente también a Evo Morales, el líder político de la izquierda que en este momento no tiene personería jurídica, es Evo Morales. Este llamado no ha tenido nombre y apellido. Él tiene un partido en idea. Creo que todavía no ha presentado ni siquiera un memorial al Tribunal Electoral. Evo Pueblo es una organización política que está en curso de conformación. Pero te diría que son las 4 fuerzas de la izquierda boliviana. Nunca he considerado que Johnny Fernández pertenezca a ese movimiento. Sin embargo, siempre él ha tratado de ser parte del mismo. Ponle que también aparezca en el acto, en la reunión, Johnny Fernández, tendrías a 5 fuerzas en la izquierda boliviana. No sé cuál es el rol de Rodrigo Paz o el rol que pueda tener el mismo Samuel Doria Medina como parte de la Internacional Socialista. Hay claramente ahí un mensaje muy claro. Hay un enfrentamiento entre el modelo del Estado plurinacional y el modelo de la República. Lo pongo como pregunta. Destaca en todo este tiempo un discurso confrontacional, un péndulo en la historia, un péndulo en el que vamos de un extremo a otro, y necesariamente hay que analizar si esto es posible, porque más allá de todo lo que se ha hablado de esta convocatoria, hay un elemento más. Grover García pide que esta convocatoria sea este jueves, que este jueves se dé la reunión. No lo ha hecho en un comunicado público, todavía no ha llegado una carta oficial señalando el lugar o el horario, pero creo que ya tenemos los elementos oficiales. Una carta, un pronunciamiento público en horas de la mañana del presidente Arce, un comunicado oficial de Grover García como presidente del Movimiento al Socialismo, y la evaluación de todas las organizaciones políticas que será en las próximas horas, porque hasta el momento solo han hablado voceros oficiosos. Creo que más allá de las estructuras políticas, las organizaciones políticas tienen comités políticos y tienen decisiones que se tomarán al más alto nivel. Seguramente Eduardo del Castillo, que es candidato del Movimiento al Socialismo, cuyo presidente y su jefe de partido se han pronunciado, será parte de este encuentro. Claramente, tanto Morena como Andrónico Rodríguez, que son Andrónico de una coalición, tendrán que participar del encuentro. Y la gran pregunta, esta mañana ya lo adelantó Evo Morales, es el rol de Evo Morales y del evismo en este encuentro, si van a participar o no. Eso en lo político. Ahora analicemos el tema jurídico. Evo Pueblo pretende participar por la vía de Pambol. Hay una gran discusión en este momento, pero
Yo te hablo del derecho vigente. El derecho vigente tiene una decisión del Tribunal Electoral y del Tribunal Constitucional de que Pambol no puede participar de la elección y hay un principio de preclusión. Uno diría que es muy difícil que hasta el 17 de agosto cambien estas condiciones y por lo tanto Pambol y Evo Pueblo no son parte de las organizaciones políticas a participar el 17 de agosto. La papeleta electoral ya está en curso de impresión y salvo la nueva generación de DUN, 9 fuerzas políticas podrían participar de la elección o podría estar su foto dentro de las mismas. ¿Qué dice la ley en este caso? La ley daba un plazo para que las organizaciones políticas lleguen a alianzas, lleguen a coaliciones, lleguen a acuerdos, y ese plazo ha quedado superado. El siguiente plazo, el más cercano a hoy, era el 3 de julio. Los candidatos podían renunciar, podían decir ya no participo, y en un sistema presidencialista como el nuestro, si el candidato a presidente renuncia, toda su plancha queda fuera del acto del 17 de agosto. Estos elementos que te señalo son los que significarían en términos jurídicos una unidad de la izquierda. El evismo, Evo Morales, no tiene personería, no hay nada que discutir, tendrán que incorporarse a la unidad de alguna forma, diputados, senadores, participación política, análisis de programa de gobierno, hay una participación posible, pero hay una voz, que la dijo hoy en la mañana Evo Morales, de no darle fuerza, más bien de creer mucho en las encuestas. Es interesante cómo las personas cambian su criterio sobre las encuestas, pero estamos en una posición tal vez contraria. Pero bueno, vamos a analizar las 3 estructuras políticas, las 3 organizaciones que están en curso en este momento. No Ahora, podrían, perdón, José Luis, termino la idea y la cierro bien rápido. No podrían convivir las 3. Necesariamente, para que haya la unidad, yo no voy a decir lo que quieran escuchar todos, porque un abogado tiene que decir la verdad, no lo que quieran escuchar los demás. 2 de ellas tienen que bajarse, 2 de ellas tienen que dejar de participar. Inclusive las 3 deberían plantear las opciones que hay en este momento en la ley. La ley tiene una posibilidad aún de que los binomios no participen. Nadie está hablando de la muerte o la enfermedad grave, pero hay una tercera condición que es el impedimento definitivo, y la ley nos regula qué es impedimento definitivo. El impedimento definitivo se entendería que no es un factor de salud porque está expresamente la salud dentro de las condiciones. ¿Qué es impedimento definitivo? Lo tendrá que regular el tribunal, pero es una posibilidad que te permitiría que una de las 3 fuerzas políticas con personalidad jurídica tenga un binomio de unidad, que unifique a toda la izquierda boliviana. Y debería haber en ese caso un desprendimiento de todos los actores políticos para no ser parte de una división del voto de la izquierda que pueda beneficiar a Samuel Doria Medina, a Tuto Quiroga, inclusive a Manfred Reyes Villa. Si esta posibilidad se lograra consolidar, en eso me adscribo a las palabras del presidente Arce, requiere madurez, requiere desprendimiento, requiere la posibilidad de que se piense en el pueblo boliviano que está buscando que este modelo que le ha dado muchas luces al país, también sombras, pueda ser parte de la vida política del país. En la medida que la izquierda vaya dividida entre estas 3 facciones, lo mismo que en la derecha, lo que va a hacer es tener un parlamento atomizado y muy probablemente pierda el control del Senado y pierda el control de diputados, lo cual va a hacer que apenas se le pueda ofrecer al país parar los temas de 2/3, que son fundamentales: reforma constitucional, inversiones, contratos, tribunal electoral, reforma de la justicia, son fundamentales. Ahí la izquierda tendrá el rol los próximos 5 años de contener todos los embates del modelo que le hemos planteado al país. Pero si aún sigue esta división entre todas las fuerzas de la izquierda boliviana, tendremos un papel por lo menos criticable para la historia. Haber sido quienes, después de un proceso largo, han enterrado a la izquierda boliviana. Me parece que, bueno, en esto hay una cuestión, se está corriendo contra el tiempo. Pero me llama la atención de esto que acaba de decir, que usted incluya a Johnny Fernández, Rodrigo Paz, Samuel Doria Medina en esa posibilidad de... No, yo lo decía irónicamente, ¿no? Lo decía irónicamente, pues pensar que Samuel, porque sea de la Internacional Socialista,
sea parte de la izquierda, no funciona así, ni Rodrigo Paz pertenece a la izquierda y menos Johnny Fernández. Hay mucha gente que se pone el membrete de izquierda y no pertenece a este movimiento nacional popular, que en este momento, los politólogos te lo explicarán mejor, son 4 fuerzas políticas, hay que ser muy claros: Morena, Eva Copa, más Eduardo del Castillo, Andrónico Rodríguez con la alianza que lidera el único partido que es Tercer Sistema, y Evo Pueblo, que no tiene personalidad jurídica. Son las 4 fuerzas en el país. Bueno, y hablando de ello, también está todo lo que significa el tema de Andrónico Rodríguez y su relación con el presidente Luis Arce, ¿no? Tendría que retroceder de todos esos conceptos que incluso por escrito hizo conocer Andrónico Rodríguez. Puedo ir con cualquiera de la izquierda, menos con el presidente Luis Arce o su gobierno, ¿no? Esa es una dificultad. También está lo de Evo y el presidente Luis Arce, esa batalla campal que durante años se ha producido y que ha roto prácticamente el movimiento al socialismo, lo que Evo Pueblo y Evo Morales consideran que han sido despojados, que les han robado la sigla. ¿Eso no es irreconciliable? Definitivamente es un problema muy serio, y en los pronunciamientos que veo hasta el momento se usa la palabra madurez, se usa la palabra anteponer el interés colectivo al personal, y se usa la palabra, que me parece fundamental, no hay nada de lo que no se pueda hablar. En una negociación en la que entras con preconceptos, que entras con prejuicios o que entras con posiciones de todo alrededor mío, nada con ustedes, no hay negociación. Para eso, el jueves o esta semana, que seguramente el jueves tendrá que ser un acto protocolar en el que o te des abrazos y anuncies al país una buena noticia, o mejor no hacerlo. Tendrán que trabajar intensamente todos los comités políticos y todos los actores para lograr una salida. Lo reitero, en lo que yo puedo hablar y en lo que estoy seguro de lo que digo es en lo jurídico. Lo político y lo social son demasiado complejos para dar respuestas unívocas. Es un tema, como lo señalas, de profundas heridas, de daño que se ha hecho al movimiento social del país durante todos estos últimos, no meses, años. Y esto hace que sea difícil, pero hay una salida posible. Y el 17 de agosto, como bien señalas, no nos permite entrar a escribir una tesis doctoral. Hay que tomar una solución práctica, rápida e inmediata, que es posible en la medida en la que exista voluntad y desprendimiento. Creo que eso es lo que se está hablando, y hay que hablarlo en parte ante la opinión pública para que el país entienda que tenemos posiciones y tenemos posturas políticas que van por la unidad, por defender los derechos del pueblo boliviano y por darles una salida democrática a los problemas. Algunos. Hay otros líderes políticos que los pueden llevar los próximos 5 años a un nivel de confrontación que el país no quiere. El país está pasando por un momento muy duro, y los números de todas las encuestas y de todas las percepciones muestran que podemos pasar a una situación como la de Perú. Tengo que resaltar que el presidente Castillo llegó a ser presidente con el 18% del apoyo. Miren cómo ha terminado. Cada mes tenía un gabinete diferente, no tenía gobernabilidad y ha terminado con un proceso penal que está en este momento con detención preventiva. No queremos eso para el país. El país no tiene la espalda económica y los ahorros que tenía Perú en ese momento, está pasando por una crisis económica, y un factor fundamental para que haya diésel, para que haya comida y para que haya tranquilidad es que los políticos seamos responsables y dejemos de lado todo lo que me ha señalado, todo lo personal, y pasemos a pensar en el país, en tener una izquierda y una derecha serias, responsables, que dialoguen y busquen soluciones. Iván, muchos dicen que la izquierda actualmente es igual que la derecha, que si se busca la unidad, esa unidad en la derecha no ha sido posible, y era claro que no era posible. Ahora en la izquierda la unidad es menos posible todavía, porque estamos en un momento en el que hay que bajarse de la papeleta, los costos hay que pagarlos, hay que construir algo, y para las elecciones faltan poco más de 3 semanas, ¿no? Sí, mira, yo he visto cuando explicabas el menú que vas a estar con Gustavo Ávila, que me parece que es uno de los abogados que más derecho electoral sabe. En la anterior elección se bajaron candidatos y no pagaron la papeleta.
no hay un plazo específico sobre esa materia. Yo no sería tan contundente en decir que hay que pagar algo. La sanción que hay es que si no tienes 3%, pierdes la personalidad jurídica. Sobre el valor de la papeleta, que cuesta como 5 millones de bolivianos al país, no hay una precisión. Tal vez puedas precisarla con Gustavo más adelante de cuál es la sanción si algún partido decide en su candidatura presidencial retirarse. Vuelvo al punto que señalabas al inicio de la consulta. La gran diferencia que me parece que existe en una unidad alrededor del odio, del resentimiento, de ir contra Evo Morales y el MAS, que es la unidad que propone la derecha, es que en este otro lado hay una propuesta política. Siempre ha habido una discusión muy intensa. No te voy a poner muchos ejemplos, pero te recordarás que la confrontación que tengo con Eduardo del Castillo por poner el cartelito aprendido, por la reforma penal o la manera en la que la vamos a encarar, no es un tema que sea de pose, ¿no? Es un tema en el que debatimos, discutimos y buscamos lo mejor para el pueblo boliviano. Lo mismo en el tema de hidrocarburos. Yo tengo una posición muy clara sobre el tema de la nacionalización, de los errores que se ha cometido, de haber llevado juicios como el de Petrocontratos y de haber cerrado las puertas a la inversión. Y había ministros de Estado que me apoyaban en esa posición y otros que no, otros que tenían claridad de que lo que pasó en Mayaya o en otros campos y en una exploración desde yacimientos nos iba a permitir salir o no llegar a este momento de la crisis del combustible. Yo creo que hay que abrir las puertas a la inversión. No hay un país en la región y en el mundo que tenga su industria petrolera con, no hay un país en Latinoamérica, porque los países árabes sí tienen industria. Incluso ellos tienen inversión extranjera y tienen a las grandes empresas petroleras explotando sus campos. Pero mi punto es que necesitamos volver al momento en el que el país tenía la mayor cantidad de reservas y iba a ser el corazón energético de la región. Necesitamos que esté Repsol, que esté Petrobras, que no esté solamente Occidental, que no esté solo Vintage, que estén todas las empresas petroleras en seguridad jurídica, en condiciones para que no haya esas filas de combustible y para que tengamos un país con un mejor grado de desarrollo. Necesitamos los contratos de litio. Definitivamente haber perdido o estar por perder o estar demorando una inversión de más de casi 3,000 millones de dólares no parece coherente con ese afán de los bolivianos de tener dólares y de poder utilizarlos y de poder continuar con la inversión. Todo eso son debates intensos dentro de la izquierda, pero son debates de país. No son debates de cederle el litio al señor Claure y al señor Bulgeroni. Para nosotros eso es inaceptable. Eso no va a ser parte nunca de nuestra discusión y lo denunciaremos, lo reclamaremos si estamos en oposición y no lo permitiremos si estamos en gobierno. Pero el afán que tiene la izquierda boliviana, con matices, tiene una claridad de proyecto país, de darle en la Constitución la mayor cantidad de los derechos al pueblo boliviano y seguir incrementando esto que nos ha parecido fundamental. Y ahí sí hemos logrado unidad del pueblo boliviano. Hay temas que son fundamentales. Violencia contra los niños, violencia contra la mujer, violencia en todas las formas, reforma judicial. Hemos avanzado poco, pero hemos avanzado desde 1982 como sociedad, como país. Tenemos un mejor país en muchas de las áreas que en este momento estamos discutiendo. Y queremos ser una voz, queremos darle al país esperanza de que vamos a seguir defendiendo ese modelo. Yo creo que el escenario, y con esto termino, José Luis, se puede reproducir. El 2019, tú estabas acá en el país, yo también, cuando Arturo Murillo ofrecía detención con sus esposas, ofrecía el modelo de lo que representa la derecha. Arturo Murillo era senador de Doria Medina, era parte de la coalición que quería llevar a Doria Medina y Yanine Áñez al gobierno del país y definitivamente esa es la manera en la que piensan. Cuando tú estás en elecciones muestras tu cara amable, besas perritos, abrazas a los niños y comes en los mercados. Pero cuando los ves ejercer política, es el modelo de Arturo Murillo, es el modelo que han tenido en su momento con la mayor cantidad de muertos y violencia en la gestión de Tuto Quiroga. Es un modelo autoritario, y es tan autoritario este modelo que se vanagloria de poner orden en el país. Creo que en este modelo que nos están proponiendo, el 2025 al 2030, seguramente vamos a ser pocos los que quedemos en el país y pocos los que levantemos la voz y sigamos trabajando en defender las grandes conquistas de la izquierda para el país. 45 años de Marcelo Quiroga Santa Cruz no son poco tiempo, de la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz, en los cuales ha habido muchas luces, muchas sombras, y definitivamente lo que se puede venir el 2025 al 2030 con un parlamento
eligiendo a Tuto Quiroga o a Samuel Doria Medina va a ser de retroceso. Y por lo tanto, por lo menos yo, personalmente, no quisiera ser parte para la historia de la destrucción de un proceso tan importante como el que hemos vivido. Y por eso creo en la unidad, y creo que la unidad, a diferencia de la unidad de ellos, que es por contratos, que es por Claure o Bulgeroni, se tiene que basar exclusivamente en el mejor interés del país, no en el interés de ninguna persona. Por eso me ha parecido muy oportuno que en las discusiones de Morena, cuando planteaban que el exministro de Justicia, yo, sea candidato a diputado o senador, decía que era inaceptable, que nadie que ha sido parte del gobierno del presidente Arce debería ser candidato, porque es parte de nuestro discurso, y Eva lo ha reconocido. No es bueno perpetuarse en el poder, está en contra de la reelección, Eva, y es una de las cosas que me ha hecho adscribirme a Morena y plantearlo claramente. Jorge también lo ha dicho públicamente. Algo que nos ha hecho daño en este país, y ojalá, en eso creo que hay consenso de todos, logremos, es que entre el 2025 y el 30 no haya más reelección en este país. Creo que vamos a poder dejarle como generación un mejor futuro al país si quitamos este cáncer que hemos tenido, izquierda, derecha y todos, de la reelección en el país. Hay que optar por un modelo de 6 años sin reelección en el país. Pero, a ver, Iván, la población hace colas para la gasolina, para el diésel. La población, sectores de la población, no estoy diciendo todos, ¿ya? Tiene muchos problemas para conseguir aceite, para conseguir pollo más barato. Ha subido todo, y eso se puede comprobar en cualquier lugar del territorio nacional, pero en cualquier lugar. Tenemos esa imagen del gobierno del presidente Luis Arce, porque así es la política y así es la impresión de la gente, que le echa la culpa al gobierno por todo ello. Estamos en una situación de inflación muy alta, demasiado alta. Estamos en una situación de incertidumbre con esto de los dólares. No hay dólares. Si usted viaja y tiene una tarjeta de crédito, esa tarjeta de crédito solo le puede dar $100 mensuales en el exterior. O sea, tiene que conseguir dinero en efectivo para viajar. Y no estoy hablando de quien viaja de turismo, sino estoy hablando de quien viaja para traer insumos, para hacer posible que los gremiales vendan los productos en sus puestos de las calles de todo el país, de todas las ciudades del país. En fin, hay una situación que la gente ve y le echa la culpa al gobierno. No era así el 2020 cuando se propuso la candidatura del presidente Luis Arce. Era absolutamente distinto. La gente veía en el presidente Luis Arce a la persona que había mantenido el país con un dólar estable, en fin, con ventajas económicas que antes no había tenido esa gente. Todo eso, esa imagen negativa es la que posibilita que ahora los partidos de oposición, y habló Samuel Doria Medina, sus candidatos Jorge Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, tengan la oportunidad de su vida. Y así lo van a hacer. Es decir, esa es la imagen que está ya enraizada en la población. El 17 de agosto no va a cambiar la situación. Hay algunas cosas que Jorge Richter dice facilismo económico, lo puede decir yo facilismo jurídico, y es no entender el Estado. Han estado tanto tiempo fuera del Estado que no lo han entendido y que no lo están entendiendo. Quizás una de las campañas fuertes de Samuel sea el tema de se acabó la fiesta. Y tiene unas inconsistencias muy graves su proyecto de decreto supremo. Supuestamente lo va a hacer las 100 primeras horas, no 100 primeros días. Mira, el presupuesto de un país no se maneja por decreto supremo. El presupuesto de un país, el presupuesto de este año, se aprueba por la Asamblea Legislativa y tiene fuerza de ley si ésta no lo aprueba. Es decir, que el presupuesto que está rigiendo hasta el 31 de diciembre es el que la Asamblea no aprobó y mandó el presidente Arce. Tiene que mandarse 120 días antes a la Asamblea Legislativa. El que va a mandar el presupuesto del 2026 va a ser Marcelo Montenegro, el ministro de Luis Arce. ¿Puede un decreto supremo cambiar la ley? No se puede cambiar la ley mediante un decreto supremo.
Muchas de las ideas que tiene Samuel Doria Medina, que pueden ser muy buenas, tiene que ir a explicarlas al próximo Parlamento para que en la ley del presupuesto se rebajen esos 300 millones de dólares. ¿Nos está queriendo decir Samuel que va a gobernar por decreto? Bueno, hay temas que, señor Doria Medina, no se pueden hacer por decreto. Entre ellos, el presupuesto. El presupuesto es por ley. Cuando nos proponen que el primer decreto de la persona que está primero en las encuestas es totalmente inviable porque eso se hace por ley, te está mostrando ese facilismo que es no entender el país, no haber entendido las instituciones. Decir en ese decreto, entre otras cosas, que va a hacer que los ministros que viajen fuera del país tengan que tener un decreto que lo autorice, eso ya está, señor Doria Medina, hace muchos años. Todos los ministros tienen que pedir permiso al presidente y tener un decreto para viajar. Son temas que podría detallar de inconsistencia jurídica, pero tú me has hecho otra pregunta. ¿El 17 de agosto es una esperanza para el país? Te diría que es una de las pocas esperanzas y certezas de contención de la grave crisis que tenemos y de la movilización social frente a la situación que estamos pasando. Estoy absolutamente de acuerdo con el diagnóstico que haces. Y lo que está conteniendo esa crisis es el 17 de agosto. Por eso es fundamental en este análisis de coyuntura que hacemos que a nadie se le ocurra suspender las elecciones. Que no haya mañana en el Beni a un vocal, Charles Mejía, que se le ocurra dictar una sentencia que suspenda o inhabilite a 5 candidatos y pretenda de esa forma, quien paró la elección judicial, para la elección nacional. Eso es inaceptable. El país no lo va a tolerar. Aprecio la voz del decano, del Tribunal Constitucional y del presidente, que ya han salido a decir que le van a dar tranquilidad y certeza al país, y estas reuniones que ha encabezado el doctor Hassan Teufel con el Tribunal Constitucional. Uno diría que lo que pase en y también al doctor Saucedo, que ha sido contundente como presidente del Tribunal Supremo. Pero ojalá que sigan y acompañen los jueces y vocales del país esta vocación del pueblo boliviano de resolver el tema en democracia. El 17 de agosto debe llegar y debe ser en una fiesta democrática. Pero no va a cambiar la situación, no vamos a tener automáticamente gasolina, ni aceite, ni comida, ni dólares el 18 de agosto, ni 100 días después. Porque aquí hay temas de fondo que tenemos que discutir y tenemos que discutirlo en la nueva Asamblea Legislativa. Y esa nueva Asamblea tiene que tomar medidas estructurales en la Constitución, en la legislación y en la política pública. Y si no podemos hablar ni siquiera para un tema de interés que es llegar a la elección, ¿cómo vamos a darle seguridad y certeza al país que vamos a ir a solucionar los grandes problemas que tenemos en los contratos de litio, en la inversión extranjera, en la minería, en el medio ambiente? El Estado es muy complejo y lo que estoy viendo es que el candidato con mayores opciones no sabe la diferencia entre una ley y un decreto y me dice que va a ahorrar en el último mes de gestión, noviembre-diciembre, en su último mes, que si está de presidente del 8 de noviembre al 31 de diciembre, 365 millones de dólares. No me está diciendo la verdad, está diciendo un discurso de facilismo jurídico que se suma al facilismo económico de varios y que no nos muestra que no están entendiendo el funcionamiento del Estado. Razonable. 19 años han estado lejos del Estado. Y los que estamos en el Estado o estuvimos en el Estado y que podríamos contribuir en esto, no podemos ver a otro lado. En un gobierno democrático, en un país, tenemos que contribuir, tenemos que aportar y tenemos que encontrar soluciones entre todos. Cierro una idea. Los 2 primeros años del presidente Arce teníamos una receptividad muy grande del país. Estábamos saliendo de la pandemia, tema del GI, estaba bien la economía, no había esa fila del Banco Central por dólares. ¿Qué pasó entre ese momento y la situación actual? ¿No te parece que un factor fundamental fue que la Asamblea Legislativa, en la que teníamos 55% de apoyo de la gente, no nos dejó aprobar ni avanzar en nada, ni en leyes económicas, ni en leyes sociales, ni en defensa de derechos? Estuvimos en una guerra, crisis, problema entre Luis Arce y Evo Morales, que finalmente terminó destruyendo un proceso histórico y político tan importante. Ese es mi diagnóstico. Claro. Esa pelea con la Asamblea fue terrible para el movimiento popular. Fue terrible. Bueno, y fue orquestada por Evo Morales, eso hay que decirlo muy claramente, que ordenó, entre comillas, todos los bloqueos a través de Andrónico Rodríguez, entre otros. Eso es lo que no entiendo en este momento. Pero, bueno, volviendo al tema de los candidatos. Un candidato que revierta toda esta imagen que hemos descrito hace un ratito con la gente,
en la calle haciendo colas para todo, o con la gente viendo que todos los días sube el precio de... Usted seguramente toma café, Iván. Nescafé en 120. Nescafé, sí. 120. Después de haber costado 40 bolivianos, 120. Hay que tomar café de los yungas. ¿No? Bueno, y eso con el café. Eso con el café. Pero los alimentos, el pollo, todo. la escasez de aceite, ¿cómo se puede revertir? ¿Quién podría revertir? ¿Quién sería el candidato de la izquierda que se atreva a decir, vamos a hacer concretamente, vamos a cambiar el sistema de subvencionar la gasolina, porque eso nos ha causado una herida a todos, vamos a bajar los, no sé, vamos a quitar subvención, por ejemplo, a muchas cosas que se subvencionan en este país. A ver, yo creo que el tema de la política fiscal, lo has dicho, creo que hay consenso entre todos, derecha, izquierda, te queda claro, y vamos a tener que entender bien esto. Los más de 3.300 millones de dólares de la subvención son un problema porque no tenemos esos ingresos. Y quien le diga al país otra cosa, le está mintiendo. Ahora, divide esa subvención, esos 3.300 millones. 70% es diésel, 30% es gasolina. La subvención debe ser inteligente. Si el 70% va al diésel, ¿a dónde va? Va a la agroindustria cruceña y va a la minería del oro en el norte de La Paz. ¿Ellos están dejándole impuestos al país? ¿Están siendo solidarios con nosotros o se están comprando, has visto las fotos que salen, 40 camionetas último modelo acá o con todos los dólares necesarios en la agroindustria cruceña? Creo que ahí está un problema de fondo que tenemos que discutirlo. El diésel no tiene que ser subvencionado y Yacimientos no tiene que seguir siendo bot trading importando. Con Jorge y con Eva siempre decimos que a veces nos concentramos, como en este programa, hablando mucho del pasado y no dando soluciones. Hay que quitar esa subvención al diésel. Y el 30% de subvención a la gasolina tiene que ser inteligente. ¿Tiene sentido que una persona que tiene un BMW del año sea subvencionado? No, no le vamos a dar subvención a esa persona. No le vamos a dar subvención a las personas que no la necesitan. Pero el transporte público tiene que seguir recibiendo la subvención. La gasolina barata tiene que ser para los que necesitan que no suba el costo del transporte y no cree un efecto inflacionario. Toda la discusión en este momento de la subvención, de que no tenemos dólares y no hay reservas internacionales, tiene que darse en el ámbito del trabajo. El pueblo boliviano, a diferencia de otros países, trabaja de sol a sol, trabaja intensamente. Y es triste ver cómo en Potosí, en más de 30 años, no tienen el contrato de litio porque hay desconfianza en sus políticos, porque no saben si Bulgeroni, Claure, el hijo de no sé quién, va a terminar haciendo o no un buen contrato. Y desde la LITCO, desde Jaime Paz Zamora, no podemos explotar este recurso. No está bien. No podemos en este momento de la vida del país seguir desconfiando entre nosotros. Hay que ser transparente y hay que empezar a trabajar en la minería. Bolivia es un país minero. Y lo que va a pasar con el cobre en los próximos años es el próximo reto que tenemos. Yo creo que el tren de litio ya se nos pasó. Vamos a trabajarlo y hay que sacarlo adelante. Pero hay que trabajar en la minería del cobre, que la tenemos con fuerza en el país. Hay que traer inversiones en la minería. Hay que ver el tema, que bien que estés con una experta en cooperativas. Pregúntale también de mi parte qué piensa de ese artículo que dice que la empresa privada no puede asociarse con las cooperativas. A mí me parece que es absolutamente inconstitucional y que está causando un grave daño. Pero hay mucho que discutir, que analizar y que avanzar. El turismo y todo lo que significa generar dinero, generar economía y generar trabajo es fundamental. Pero todo eso, me decías una cosa importante, ¿cómo se van a sentar con el que les cortó la cabeza? ¿Cómo van a sentarse con Andrónico y Evo, que no les han permitido sacar leyes y los han llevado a esta situación de desastre? Mira, yo hace 10 meses, 11 ya que me fui del gobierno, me fui justamente entre otros motivos porque yo no puedo estar en un lugar donde prime el interés personal en lugar del interés público. Hay que dejarse de las peleas. Hay que dejar del conflicto. Yo probablemente sea la persona más crítica con Evo Morales y Andrónico Rodríguez, pero me voy a sentar con los dos y voy a hablar siempre con ellos, porque no es alguna persona sabia me dijo, no estás escogiendo a Evo Morales y Andrónico para que sea el padrino de tu hijo, los estás llevando como parte de la política boliviana. Y ahí no tienes que llevar a alguien que te cae bien o que es tu amigo, sino a alguien que representa los factores de poder y de representación en un país. Y el político que no entiende eso y que lleva su pelea personal a la vida de los países es un mal político. Hay que hablar entre todos.
hay mayor afinidad acá que acá. En esa afinidad y en esa posibilidad histórica tenemos que trabajar. Eso es lo que está proponiendo Morena y es lo que propone Eva Copa y Jorge Richter al país. Le hacía dos preguntas, Iván. Comenzaremos por la última, cuando dice el hijo de no sé quién es el hijo del presidente Luis Arce. No me he referido a él. No me he referido a él y te doy pie a una respuesta contundente en esta materia. Todo lo que está a cargo del Estado no ha tenido intervención de él en materia de litio. ILB, la empresa del litio boliviano, ha tenido otras personas y no hay ningún contrato, hasta el momento el contrato con la empresa china o rusa, que tengan siquiera un atisbo de intervención de él. Hay un audio que se filtró en algún momento que tiene que ver con un momento previo a que su padre sea presidente, la campaña, que se ha llevado mal, tal vez ha sido imprudente él en haber participado de esa reunión, pero no hay ninguna relación que pueda vincular a él con los contratos de China o de Rusia, que son contratos que se han negociado entre empresas que están a cargo de esta situación. Sí hay una situación de percepción de la opinión pública con relación a algunos temas de la familia del presidente, que el presidente ha señalado claramente que tendrán que explicarlos y aclararlos ellos. Y mientras estuve como ministro de Justicia, llegaron varias denuncias que se tramitaron en el marco de un debido proceso y que muchas de ellas fueron rechazadas. La verdad es que en el caso del campo Adán y Eva, se presentaron en el Ministerio Público y en el Viceministerio de Transparencia denuncias que no tenían fundamento jurídico en muchos casos, en otras no tenían la prueba suficiente y se fueron trabajando. Entiendo que ahora la viceministra Susana Ríos anunció que ha admitido un caso y que se está investigando. Creo que ese es el marco correcto donde tienen que dilucidarse estas situaciones. Cuando me refiero a los hijos, me refiero a personas que involucran lo familiar con lo político. Yo que sepa, los hijos del presidente Arce no han formado parte de las listas de candidatos, pero sí hay muchos familiares y parientes que deberían empezar a revisar en las listas de los diferentes partidos. Hacías una pregunta sobre Eva Copa. Eva Copa es la candidata de Morena, está habilitada, está registrada y está en la papeleta que va a presentarse al país el 17 de agosto. Sin embargo, ella ha dejado claro que no ella, sino el Comité Político de Morena, está autorizado para participar de todas las reuniones que busquen lo mejor para la izquierda boliviana y también nos ha pedido que en las listas de candidatos a diputados y senadores entren los mejores bolivianos, independientemente de un origen evista, arcista, choquehuanquista o androniquista. Si son bolivianos que comulgan con nuestro proyecto político y nuestro plan de gobierno, van a ser parte del proyecto de Morena. Y estamos en este proceso que decíamos al introducir el programa, ojalá llegue a buen puerto de unidad de la izquierda y en eso definitivamente nadie puede ir con dogmas. Todo debe ser posible en una negociación. Bien, es decir, ¿quiénes van a participar en esa reunión del próximo jueves que sería definitiva? Sí o sí, ahí tendría que salir algo de la unidad de la izquierda o todavía hay un periodo. Ayer fue la convocatoria oficial, en la semana estuvo el presidente Arce haciendo anuncios, hoy sacó un comunicado, creo que están todos los partidos evaluando. De hecho, te digo que mi posición en este momento es a título personal, porque el Comité Político de Morena, ante la comunicación de esta mañana y ayer de parte de Grover García del MAS, no ha tenido una reunión oficial y seguramente el día de mañana, y en eso hemos sido muy precisos, como Morena, el único que puede hablar en esta materia es el presidente del partido, el arquitecto Machicao, que va a ser el que se pronuncie oficialmente en cuanto el comité político toma una determinación. Aún ese pronunciamiento del arquitecto Machicao, presidente Morena, no se ha emitido todavía. No podría hablarte por los demás partidos. Pero claro, hay una convocatoria y usted, me imagino que por lo menos le van a decir, van a estar, no sé, yo como Iván Lima, por eso te digo a título personal, creo en el diálogo, creo que debemos asistir y creo que Morena debe ser parte de la unidad de la izquierda. Eso a título personal, porque estos dos hechos políticos, el día de ayer, que es la convocatoria de Grover García, y esta mañana la intervención del presidente Arce con un comunicado, incluso las palabras de Evo Morales en su programa de radio, son temas que se han producido hace minutos. Sí. Por eso es que no te puedo dar una respuesta por el partido y te hablo en este momento a título personal. Interesa saber a la gente si es que algún delegado de Andrónico Rodríguez y algún delegado de Evo Morales
estarán en esa reunión. Me imagino que sí, porque de lo contrario, ¿de qué unidad vamos a hablar? Yo me imagino que ellos siempre tienen que pensar en el bien del país, pero igual que tú, no tengo la posibilidad de hablar por ellos. No, Cuando era abogado de ellos sí, no pero ahora no. no le puedo sacar quiénes van a estar. Pero me imagino que si alguien falta, adiós, unidad, ¿no? Es una de las características que hemos buscado nosotros en la unidad desde, no te hablo de ahora, desde el momento en el que el presidente Arce el año pasado habla de la unidad. Creo que la unidad tiene que ser de todos. Cuando la unidad no está conformada por todos, no es unidad, es cualquier cosa menos unidad. Una condición que ha puesto Morena siempre es que tiene que ser de todos. Bien, ¿podemos pasar Sí, a sus órdenes. a otro caso? Claro que sí. El tema consorcio, ya se levantó la reserva. Sí. ¿Nos puede decir con transparencia qué pasó con eso del tema consorcio? ¿Qué ocurrió? Lo que le informé a la Fiscalía, yo he dejado de ser ministro el 26 de septiembre del 2024 y después de ese momento, de ese día, hablé con el exministro César Siles una sola vez. Yo estaba fuera del país, estaba en Montevideo y tuve que llamarlo por un tema que me pareció que era un exabrupto de parte de él y de su equipo, que era el mandar a investigarme, y le pregunté si eso era verdad, si me estaba mandando a investigar y si tenía alguna duda de mi gestión, que me diga cuál era para que yo le pueda informar al presidente y a él mismo personalmente, que en ese momento no estaba en el país y que iba a volver pronto al país. Eso fue más o menos, debe ser en mayo, fines de mayo de este año. Hablé una sola vez con él. Entonces difícilmente yo puedo tener aporte a esta investigación cuando lo que hice, como estoy haciendo en este medio, es hablar sobre el caso por el conocimiento que tuve como abogado de las diferentes personas que hablaron en la materia. Yo tengo la suerte de conocer a todos los actores. Fanny Coaquira, la candidata elegida como titular, e Iván Campero, son personas que conozco, con las que me he reunido, he hablado, he conversado antes de la campaña e incluso luego, que han sido elegidos como titular y suplente. Y lo propio te puedo decir de los otros actores que estaban involucrados en ese caso, los vocales del Tribunal Departamental de La Paz y los jueces de Bolivia, los 1200, creo que puedo decirlo, tengo el honor de conocer a la mayoría de ellos, porque estar 4 años como ministro, haber estado en la Escuela Judicial el año 2000 y haber sido magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de este país, me permite decir que en mis más de 25 años de abogado he conocido a muchos de los que están involucrados en ese caso. Tengo conceptos diferentes de varios de ellos, que se los he manifestado a la Fiscalía, pero también le he hecho saber a la Fiscalía que en esta materia poco puedo aportar en la investigación por la relación que te digo de haberme apartado de las funciones del Ministerio de Justicia y no haber tenido sino una sola conversación telefónica y no en el mejor tono con el exministro Siles. ¿Por qué lo querían investigar a usted? No, me dijo que no era verdad, que era un rumor, que no era verdad eso. ¿Pero cuál era el tema? Le dijeron a la dirección jurídica que busquen todo lo de Lima y que busquen todas las cosas que puedan servir para enjuiciarlo. Eso es lo que tengo de una buena fuente, se dijo en la dirección jurídica del Ministerio de Justicia cuando me avisaron, porque como sabes en el país hay pocas cosas que quedan entre 4 paredes. Lo que hice es llamarlo a César y llamarla también a la ministra de la Presidencia y preguntarle si este rumor era verdad. Me dijeron ambos que no era verdad y cerré la página en ese tema. Nunca más volví a hablar de ese tema, ni con ellos ni con ninguna otra persona, porque no es propio de un exministro intervenir en las funciones de la nueva autoridad. ¿Por qué hay tantas denuncias sobre consorcios en la justicia boliviana? No sé si haya muchas, creo que hay una que es con mucha repercusión pública, pero no conozco que sea un delito que esté en mucha investigación. Pero esto de que se juntan abogados y cometen algunos casos puede haber denuncias, ciudadanos comunes y corrientes. Tal vez estamos hablando en un lenguaje diferente. Tú me dices denuncias en los medios de comunicación, yo te estaba hablando de denuncias en la Fiscalía, que tengan sentencia y auto supremo y toda la cuestión. Son 2 escenarios. En este escenario, de lo formal, de lo jurídico, creo que no hay muchas denuncias. Ahora me estás planteando otro escenario y podemos ver muchos casos en los cuales el rol de los medios ha sido fundamental. El tema del bebé Alexander, el tema de Richard Mamani en Tarija, que ha estado 9 años privado de libertad. Sí. Creo que ahí muestras que hay un mal abogado y un pésimo juez, que cuando trabajan en conjunto generan situaciones de injusticia manifiesta. Y el que denuncia eso
en general son los medios de comunicación. Si te refieres a eso, yo te diría que el problema fundamental de esa situación tiene que ver con la transparencia, algo que hemos hablado en este programa muchas veces, evaluación de desempeño. La garantía de la independencia no es al juez, es al pueblo. El pueblo tiene garantía de que sus jueces sean independientes, que no dependan del poder político, económico, mediático, de nada, que sean absolutamente independientes. Y para eso hay que evaluar el desempeño de los jueces. Porque no es correcto, José Luis, que los 1.200 jueces sean catalogados y puestos en la bolsa de la corrupción o del mal desempeño de jueces. Hay jueces malos, pero los hay buenos. Y si no evaluamos su desempeño, no te voy a poder venir a decir cuál es el juez que da más sentencias, cuál es el juez que no tiene procesos, cuál es el que llega puntual y cuál es el juez que vive viajando, que no está en su despacho, que tiene vacaciones todo el tiempo y que jamás está trabajando porque vive con licencias médicas. Eso tienes que saberlo. Y los periodistas tienen que preguntarnos a los del sector justicia permanentemente por qué hay tan malos resultados. Algo que te voy a pasar ahora al término del programa es el informe del CEJA sobre retardación de justicia, es un informe regional. No estamos tan mal, pero estamos mal. No somos el peor país, pero es consuelo de, ¿cómo es? Mal de muchos, consuelo de tontos. Hay que trabajar en mejorar. Hay un avance muy fuerte en la Fiscalía, lo reconozco. El doctor Mariaca, en el tema justicia libre y la tecnología, pregúntale a cualquier abogado, a cualquier litigante, en el celular ya tiene toda la información. Eso tiene que llegar a todas las áreas del derecho. Tenemos que bajar los 15 pasos para hacer un trámite a un paso, a 2, en derechos reales, en la justicia laboral, en la justicia familiar, en todo. Están ahí en la Asamblea los proyectos de ley, todos esos proyectos para cambiar derechos reales, para cambiar la asistencia familiar, para mejorar legislación laboral, para tener un nuevo código de comercio. Estamos con un decreto ley, el nuevo procedimiento penal. No voy a vender mi charque de lo que dejé en el ministerio, sí, pero es parte de la respuesta que me pides. Consorcio hay porque no hay transparencia, porque tenemos malas leyes y porque no tenemos mejores herramientas para los periodistas. Esa ley de acceso a la información pública, urgente. Ojalá que el próximo Parlamento lo ponga en su agenda como prioritario. Pero hace mucho tiempo me dijo que no era necesaria la ley de acceso a la información pública. En los términos en los que me preguntaste, ¿sabes? Que me acuerdo, te dije, esa información está en el Viceministerio de Transparencia. La que me pides está en este momento en la página web de Transparencia, ya con un nivel de desagregación que yo la felicito a Susana Ríos. Tienes en este momento la posibilidad de saber todos los datos de cualquier entidad del Estado, ya sistematizados y organizados de manera que sean accesibles. ¿A qué me refiero cuando hablo de una ley de acceso a la información pública? Ha pasado algo en estos 10 meses que he dejado de ser ministro en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Relatoría de Libertad de Expresión. Hay un auge, le llaman el 4.0, de mejora en la ley de acceso a la información pública. Por algo que está pasando, José Luis, y lo discutíamos, el rol de las redes sociales. Ya no tenemos solamente el diario y Presencia que informaban al país. Luego cuando entran ustedes, cuando entran a la radio y la televisión, masificamos. Ahora tenemos un periodista en cada ciudadano. Y de verdad que la información pública es un bien preciado que se está distorsionando por un exceso de información. Ya diferenciar la verdad de la mentira y el dato periodístico del chisme está siendo un ataque a la libertad de expresión. Por eso es que el avance del derecho y de las leyes y de las posibilidades de regular, porque no hay que prohibir redes sociales. Hay que regular y hay que tener herramientas tan buenas como las que ustedes tienen en esta radio y en otras. Porque creo que son, eso que digo siempre, no se descubre el agua tibia. Si le das derecho a réplica, arreglas muchos de los problemas. Un buen periodista jamás dice blanco si no tiene contrastada la fuente y no tiene derecho a réplica. Si todos cumplieran esa regla, te aseguro que no habría tantas mentiras y tanta desinformación. Bien, Iván, le agradezco mucho por esta presencia aquí en Hagamos Democracia de la Red Herbol. José Luis, siempre es un honor estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Gracias, Iván Lima, con nosotros, hablando de política y también un poquito de lo que es la justicia en Bolivia.